a esta altura decir que la carta es muy buena y es importante me parece que ya es innecesario, no solo porque lo dijeron los que han hablado, sino por el entusiasmo con que fue saludado. Pero de cualquier manera yo también lo voy a decir. Y lo voy a decir porque, a diferencia de otras cartas, esta vino precedida la publicación, digamos, de una cierta incertidumbre, donde ya parecía que en algo estábamos metiendo la pata, ¿no? Porque salían los diarios que decíamos una cosa, que después por ahí no podíamos sostenerla. Había habido más discusiones en la Asamblea de las que hay habitualmente sobre las cartas, de las que había habido las cartas anteriores, lo cual no es malo, al contrario es bueno, pero también contribuía de algún modo a esta cuota de ver si la idea si podíamos resolver bien todo esto tan complejo. Y yo creo que se resolvió bien, pero no solo se resolvió bien porque la carta es punto de vista de su concepción, de su redacción, es una carta que tiene incluso un tono elevado, incluso hasta tal vez puede compararse sin desmedro con todas las anteriores, sino que me parece que se resuelve bien porque no hemos caído tampoco en la trampa de decir más de la cuenta. Me parece que hemos dicho lo que había que decir en este momento y entonces así es más fácil ponerse de acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente todos nosotros no tenemos la misma opinión del proceso que siguió Hugo Moyano si lo analizamos en detalle. A lo mejor tampoco teníamos la misma opinión de Moyano hace un año, pero reconocíamos el hecho político central. Moyano es un apoyo fundamental, era mejor dicho en ese momento, un apoyo fundamental de la política del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, y nos parecía que esa alianza había que defender. ¿No es cierto? Hoy, de la misma manera, me parece que la carta plantea con muchísima claridad, incluso sin nombrar a Moyano, plantea con mucha claridad que sectores de la CGT que eran aliados del gobierno hoy están trabajando con la oposición y que eso nos parece inadmisible. Me parece que con el discutido tema de la reelección también se resuelve de manera correcta en la carta, porque nadie que lea esa carta con un mínimo de inteligencia puede tener ninguna duda de que nosotros no es que seamos partidarios enloquecidos de la reelección, sino que creemos que más allá de la discusión, que no quiero decir que sea una discusión formal, porque los temas que hacen a las formas de la democracia no son cuestiones subestimables, pero más allá de la discusión constitucional, por llamarle de algún modo, de si es conveniente o no, en abstracto, que los presidentes puedan disponer de más de 2 periodos o que se limite esa posibilidad, creo que hay una coincidencia de que si es una necesidad para la consolidación de este proceso, nosotros no vemos mal que se avance en ese camino, puesto que se señala con mucha simpatía y con mucho acuerdo lo que ha pasado en otros países latinoamericanos. Y esto también da pie para una discusión que está implícita en el modo como se resolvió el texto de la carta, pero que en algún momento a lo mejor habría que explicitar, sobre cómo hace política Carta Abierta, porque ya no cabe ninguna duda que Carta Abierta hace política, en el sentido más elevado de la palabra política, por supuesto, pero Carta Abierta hace política, es decir, interviene con sus textos en la coyuntura política, interviene en el debate político, es más, como dice Horacio, con toda modestia, juega un rol importante en ese debate político, dice cosas que otros no dicen, plantea debates que otros son más remisos a plantear. Pero yo creo que así como nosotros tenemos que jugar ese rol de avanzada, por decirlo de alguna manera, en el debate político, también tenemos que ver qué rol jugamos en la coyuntura política. En primer lugar, porque hay la necesidad de la preservación de un espacio tan amplio y relativamente heterogéneo como tiene que ser este. En segundo lugar, porque creo que reconocemos que esto, que no es una fuerza política en el sentido tradicional, no es un partido político, también frente a los temas políticos en la coyuntura, sobre los temas de oportunidad política, yo por lo menos pienso que no tiene por qué jugar necesariamente un rol
del mismo tipo. Es decir, pienso que acá es bueno que se sepa que carta abierta no le hace asco a la reelección. No me parece tan bueno que sea carta abierta la que diga en qué momento se plantea el debate sobre la reelección. Creo que hay otras instancias políticas, hay otros... Pero la carta todo esto lo dice, incluso con mucha más prudencia de la que estoy teniendo yo, porque lo sugiere, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo, me parece que también en este terreno ha dado una respuesta correcta. Y me parece también que está muy bien señalado el tema de cómo se está profundizando en estos días la política del kirchnerismo. Hoy el diario La Nación saca otro título enorme diciendo que ahora el gobierno regula todo el sistema eléctrico. Son mensajes a los empresarios, como diciendo, tampoco se puede invertir en esta área porque el gobierno ya controla todo. Ustedes vieron cómo está tratando la política que se supone que está impulsando Kicillof en relación con el sector petrolero también, de que prácticamente no solo se estatizó YPF, sino que ya el gobierno quiere controlar lo que hacen todas las empresas. Bueno, esto obviamente nosotros no nos asustamos, más bien saludamos este proceso. Lo que está implicando es que hay una profundización de la visión que el gobierno tiene de la política económica, que se ha terminado una etapa en la política económica del kirchnerismo, que fue la etapa que o por necesidad o por que no se pensó demasiado el tema o por lo que se quiera, pero había como una apuesta a la participación, a la alianza, al concurso de los grandes empresarios en esa búsqueda histórica por una burguesía nacional que no se encontró antes y no veo por qué la vamos a encontrar ahora, pero que de cualquier manera parece ser una necesidad de los gobiernos, ¿no? Que así como pueden dudar, igual que nosotros, de que no aparece una verdadera burguesía nacional, por otro lado también se dan cuenta que solos no podemos gobernar este país, entonces no va a hacer acuerdo con este otro, y de alguna manera así se fueron llevando adelante las cosas. Y me parece que este proceso que se está llevando en los últimos años, y se ve claro en los últimos meses, con algunas acciones en el tema ferroviario que estaba, digamos así, postergado, con la intervención de YPF, con la regulación del mercado petrolero, con esta medida de regulación del sector eléctrico, es decir que el Estado asume un rol más decidido, no solo en la regulación de la política económica, sino también en la participación en la producción cuando eso es necesario. Entonces me parece que estamos viviendo un proceso muy interesante, y ustedes fíjense que ahora La Nación, por ejemplo, sacó una editorial la semana pasada, donde ya, una editorial de Pañi, que es obviamente el más inteligente de los editorialistas que nos atacan, donde ya parece que Moreno es bueno. Porque dice, Moreno es simplemente un intervencionista. Pero ahora vienen los peores, que son los estatistas, ¿no? Y la figura representativa de los estatistas es Kicillof. Entonces, esto que es muy ridículo, en el fondo debemos saludarlo, porque quiere decir que ellos se dan cuenta de lo que a veces nosotros tardamos más en darnos cuenta, y es de cómo está profundizándose el rumbo y cómo se está profundizando esta política. Y esto es importante tenerlo claro, no para ocultar o para ocultarnos a nosotros mismos dificultades, problemas, situaciones que merecen críticas o que no nos convencen, sino para ubicar todos esos problemas en este contexto principal. Estamos viviendo un momento que ya era trascendente desde el año 2003, pero que en este momento empieza a profundizar cada vez más el rumbo. Y esto seguramente, ya lo vemos, va a provocar ataques mucho mayores de los que estamos sufriendo en el día de hoy. Para terminar, yo quiero recordar, pero no simplemente para un homenaje, sino para una reflexión. Esta semana se cumplieron 40 años de la masacre de Trelew. No necesito
decir lo que eso significa en la historia política argentina, la trascendencia que tiene hoy ese aniversario cuando estamos juzgando a los responsables de la masacre de Trelew. Y se celebró el 40 aniversario, no se celebró, se repudió, se recordó, se rindió homenaje a nuestros compañeros, 40 aniversario de Trelew, en un marco también de celebraciones fundamentales, porque todos sabemos que ese es el día del renunciamiento de Eva Perón, el 22 de agosto, y el 23 de agosto se cumplieron los 50 años de la desaparición de Felipe Vallés. Por la tarea que yo cumplo en el área de derechos humanos, me tocó participar en alguna de estas recordaciones y se me dio por pensar algo que quiero compartir con ustedes. Nosotros rendimos homenaje a los 19 compañeros caídos, 16 en Trelew y 3 después los sobrevivientes los mató la dictadura siguiente, como sabemos. Y a veces no recordamos, porque es un homenaje hecho con un gran espíritu unitario, digamos así, en el buen sentido de la palabra unitario, no poniéndola a los federales, ¿no? Sino de la unidad política que tenemos que defender, que esos compañeros eran peronistas por un lado y militantes de izquierda por el otro. Y en aquellos años, donde la mayoría de nosotros no solo ya vivíamos, sino que nos dedicábamos a la política también, había una gran discusión y se llegó a decir, por ejemplo, y lo recordó Matarolo en un artículo de esta semana también, que esas eran acciones que podían llevar o que tenían que llevar a la unidad de las organizaciones revolucionarias del peronismo y de la izquierda, y se hablaba se veía, muchos lo veíamos, yo todavía no había ingresado al peronismo, estaba ahí bastante cerca, y veía ese objetivo de la unidad de los peronistas revolucionarios y la izquierda revolucionaria. Después la política fue por otro lado, ¿no? 73, en el momento del gran triunfo popular, bueno, muchos nos acercamos y ingresamos, nos comprometimos con el peronismo, hubo muchos compañeros que siguieron militando en la izquierda, y yo creo que no cuento algo que debe haber sido solamente mío, me parece que de uno u otro modo lo hemos sentido así. Nosotros sentíamos con dolor a veces los años posteriores de la dictadura, en las cárceles, en el exilio interno, donde uno estuviera, que teníamos ese recuerdo emocionado de todos, pero que veíamos que la política mandaba y la política impedía muchas acciones comunes, no solo con ese sector de la izquierda, sino en general entre el peronismo y la izquierda. Y entonces vivimos una contradicción, por lo menos yo la viví, entre algo que uno sentía como un imperativo ético, como algo que muy personal, que de algún modo teníamos que tener en cuenta, que era este reconocimiento de todos los que luchaban por un mundo mejor, y al mismo tiempo la exigencia de la política, que a veces nos llevaba a enfrentamientos muy duros con compañeros que compartían esos objetivos finales, pero que en la coyuntura, bueno, a los que estábamos en el peronismo nos parecía que se equivocaban tremendamente, y por ahí a ellos les parecería lo mismo de nosotros. Bueno, no la quiero alargar porque ustedes ya se dan cuenta a dónde quiero llegar. Otra de las cosas que tenemos que agradecerle a este proceso político que estamos viviendo es que nos ha vuelto a juntar a todos. O a casi todos, porque no hay que desconocer ni faltarles el respeto a los que todavía creen que se puede hacer la revolución en un momento que estamos haciendo una profunda transformación desde este lugar y desde este gobierno, pero seguramente no van a tardar mucho en darse cuenta, porque en última instancia lo que nos juzga
es el peso tremendo de las transformaciones que han ocurrido en este país. Y entonces creo que hoy, cuando le rendimos homenaje a los compañeros de Trelew, podemos decirles que rendimos este homenaje con más ganas, con más fuerza, con más seguridad y con más confianza. No solo porque estamos juzgando a los asesinos, sino porque también hemos vuelto a encontrarnos los que siempre tuvimos que estar juntos y que a veces políticamente. Sí. Compañeros, hay una propuesta. Sí. Una propuesta que es que la Asamblea. Sí. 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 Bueno, todos estamos seguros que fue un digno cierre de un día muy importante para Carta Abierta con nuestra publicación y este cierre que es la apelación a la unidad que necesita nuestro país y que ya se está transitando, como ustedes sabrán, unido y organizado, está caminando en todo el país y está haciendo convocatorias para que nos unamos y trabajemos en aras del futuro que nos merecemos. Les comunico lo que se recaudó, escuchen, 2.730 pesos.